Voy a intentar hacer esto rápido antes de que cambie la luz, antes de que Merlin haga cosas raras. De hecho, tengo que ver qué está haciendo Merlin. Merlin, ¿qué estás haciendo? Hoy vengo a hablarles de lo que sucedió en el segundo día de la retoma del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985. Si ya vieron los dos videos anteriores de lo que pasó el 6 de noviembre, pues este simplemente es la continuidad. Si no, pues pueden ir a verlos. Y ya, la verdad no tengo mucho más que decir. El montón de ruido que hay en este video siempre es bien particular. Después de las 12 de la noche, las y los civiles y las personas del M19 que habían bajado al baño que estaba entre el segundo y el tercer piso decidieron volver a subir al baño de arriba, es decir, el que estaba entre el tercer y el cuarto piso. Esto fue porque las condiciones en ese baño ya estaban mejor, porque bueno, el incendio ya había disminuido, ya se podía respirar en el baño y además pues era más seguro estar allá arriba. Cuando regresaron vieron a los heridos que no habían podido bajar. Y todos estaban vivos. Eso fue un gran alivio para Claudia, que estaba preocupada por ellos. Al parecer lo que pasó fue que al bajar, pues al disminuir la cantidad de personas en el baño, hubo más aire y las personas que se quedaron lograron respirar y sobrevivir. Claudia y otras personas entonces empezaron a lavarlos, a ver cómo estaban, a ponerles inyecciones si eran necesarias, a darle agua destilada. Y así poco a poco las y los heridos empezaron a recuperarse. A la 1 de la mañana, el general Vega fue a informarle al presidente, que en ese momento se encontraba en una junta de ministros en el Palacio Presidencial, que todo estaba tranquilo en el Palacio de Justicia, que habían rescatado a algunos y algunas rehenes, que se habían retirado para dejar que el fuego disminuyera y que no iban a atacar hasta que amaneciera. Algunos ministros preguntaron por Reyes Echandía y lo que él respondió fue que seguramente estaba en ese baño al que no habían podido acceder hasta ese momento. Con esa noticia, que en cierta medida era tranquilizadora, decidieron parar la sesión de emergencia en la que estaban e irse a descansar y acordaron que se iban a volver a reunir a las 9 de la mañana. Mientras tanto, en el baño del Palacio de Justicia decidieron comer. Las y los guerrilleros repartieron la comida que tenían, que habían llevado entre todas las personas que había allí. Prendieron la radio para oír qué estaban diciendo las noticias y oyeron que Betancur y los ministros se iban a reunir a las 9 de la mañana. También oyeron que estaban diciendo que la operación militar ya casi se estaba acabando, que no había ningún rehén vivo dentro del palacio y que solo había un grupo pequeño de guerrilleros que seguían luchando. Con esta noticia, Almarales decidió que tenían que hacer algo para mostrar que sí había rehenes adentro del palacio y eso era muy importante para él. Entonces, hablando entre Gaona y Almarales, decidieron que iban a intentar comunicarse por teléfono con alguien para decir que adentro sí había rehenes. Gaona sacó una libreta, hizo una lista de varios números a los que se podía llamar y Almarales le dijo a un guerrillero, no estoy segura a cuál, que saliera a buscar un teléfono con el cual tratar de hacer contacto con el exterior. A los 5 minutos regresó ese guerrillero diciendo que no había ningún teléfono sirviendo. Entonces a la 1:30 Almarales les dijo que salieran del baño gritando que eran rehenes para efectivamente decirle a las personas del ejército que sí había rehenes adentro. Entonces eso fue lo que hicieron. En grupo salían, gritaban y volvían a entrar. La única respuesta que obtuvieron fue a las 2 de la mañana cuando se reanudó el ataque por parte de las fuerzas militares. En este momento también volvieron a usar un tanque para atacar al Palacio de Justicia. La razón que dieron los militares después para explicar por qué usaron un tanque a las 2 de la mañana fue decir que era la forma que encontraron de ayudar al humo que había en el palacio a que saliera. Hacia las 3 de la mañana otra vez se detuvieron los disparos y los soldados se retiraron. En este momento los guerrilleros que estaban luchando por fuera decidieron entrar al baño también a descansar.
Y precisamente por eso, por ser un momento de calma, fue el momento en el que más pudieron realmente hablar. Cuentan, por ejemplo, que Almarales fue en este momento que les explicó qué era lo que estaban haciendo ahí, por qué habían entrado, cuál era el objetivo del M-19. Gaona parece que le preguntó que cómo eran capaces de llamarse defensores de los derechos humanos si estaban haciendo todo lo contrario con ellos y ellas. Almarales solo decía que eso era distinto, que ellos no habían entrado ahí para matar a nadie. Entre las 4 y las 5 de la mañana volvieron a poner la radio. Estaban diciendo que tanto Luis Otero como el Vencio y otras personas habían salido del palacio, cosa que claramente no era cierta. También oyeron que estaban diciendo que a las 6 se iba a reanudar el ataque, lo que ellos llamaban la Operación Rastrillo. Entonces empezaron a organizarse en el espacio para responder a las acciones militares de la mejor manera posible. Claudia sacaba municiones y dinamita y se los entregaba a los y las compañeras que estaban luchando por fuera. En ese momento los y las civiles decidieron salir uno por uno a decir sus nombres y decir que estaban allí. Cada vez que alguno o alguna salía era recibida con disparos. Después los civiles también empezaron a gritar que si por favor podían mandar a una persona intermediaria que les ayudara a llegar a un acuerdo. Claudia, convencida de que el Vencio había salido del Palacio de Justicia, decidió que se quería cambiar de ropa porque sabía que si iba a intentar salir tenía que ser con ropa de civil. Carlitos decidió seguirle esta idea. Después, Claudia decidió romper todos los códigos que había desarrollado durante la planeación y botarlo por los sifones y por los inodoros para que el ejército no los encontrara. A las 6 de la mañana, entonces, empezó la Operación Rastrillo. Hacia esta misma hora, Gabriel García Márquez, el escritor, llamó a un reportero para decirle que necesitaba que se pusiera en contacto con la estructura de mando del M-19 que estaba por fuera del Palacio de Justicia para que le dijeran lo que pedían para llegar a un acuerdo y que se parara el ataque. Mientras tanto, Betancourt fue al cuartel de la Brigada 13 para agradecerle a los oficiales y a los soldados por todo lo que habían hecho el día anterior. También fue a la casa de las familias de los policías de las fuerzas especiales que habían muerto para darles el pésame. Dentro del baño, hacia las 6:30 de la mañana, ya se habían dado cuenta que el ataque estaba siendo muy fuerte. Sin embargo, una hora más tarde, hacia las 7:30 de la mañana, el avance y el ataque se frenó por un momento. Porque aunque sí habían avanzado mucho, la puntería de Violeta había impedido que se acercaran mucho realmente a donde estaban. A las 8 de la mañana, al parecer, a Carlos Urán se le ocurrió una idea. Aunque otras fuentes dicen que la idea se le ocurrió fue a Gaona junto a Almarales. En todo caso, la idea era que algún civil saliera para decir que por favor enviaran a una persona intermediaria que entrara para que pudieran llegar a un acuerdo y se pudiera acabar con toda esa locura. Urán se ofreció como voluntario para salir, al parecer. A Almarales le pareció buena idea, pero lo que no le pareció buena idea fue que saliera Urán, porque sabía quién era Urán y le pareció que era posible que el ejército quisiera matarlo en vez de ayudarlo. Lo mismo pasó con Gaona, quien también se ofreció, pero por razones similares Almarales le dijo que no saliera. A quien le dijo que sí saliera fue a Reinaldo Arciniegas, un consejero de Estado que era muy cercano a los mandos militares. Entonces sacaron otra vez un pedazo de papel, anotaron todos los nombres de las personas que estaban ahí y todas firmaron para comprobar que era cierto que estaban ahí. Por otro lado, en el Palacio Presidencial, a las 9 de la mañana, inició nuevamente la reunión entre el presidente y los ministros. La única persona que criticó lo que estaba pasando fue nuevamente Parejo, el ministro de Justicia, quien insistió en que se debía intentar entrar en contacto con las y los guerrilleros a través de la Cruz Roja y quien pidió que se investigara lo que había pasado el día anterior en el cuarto piso y también el retiro de las fuerzas militares y la vigilancia que había ocurrido unos días antes en el Palacio de Justicia. A partir de esto, entonces decidieron que iban a mandar a una persona de la Cruz Roja para que entrara al Palacio de Justicia y hablara con las y los guerrilleros. Fue hasta las 9:30 de la mañana que Arciniegas logró llegar al primer piso y entregarle la hoja con los nombres de las y los civiles que se encontraban en el baño a Arias. Intentó regresar al baño, pero Arias le dijo que no lo hiciera, que no era seguro,
que por qué mejor más bien no se iba a la casa del florero a responderle algunas preguntas a sus compañeros. Arciniegas efectivamente se fue a la casa del florero e inmediatamente pasó esto, Arias empezó a solicitar más explosivos. En la casa del florero interrogaron, le hicieron un montón de preguntas a Arciniegas. Que cuál era la posición exacta del baño, que cuántos guerrilleros había, que cuál era la posición exacta de la ametralladora de Violeta. En mi casa no despertábamos aún de la pesadilla de haber visto salir el sol y no tener ninguna pista de mi papá. La noche que acababa de terminar se había sentido como la más larga que nunca antes hubiera vivido. Y en cuestión de 1 hora empezó a repetirse en mi casa la misma escena del día anterior, pero más intensa aún. Muchas personas timbraban el citófono del apartamento para subir y entrar. La sala se llenaba de gente angustiada, sin saber qué hacer, y el teléfono no dejaba de sonar. Antecitos de las 10 de la mañana, a la oficina del reportero que había llamado Gabriel García Márquez, llegaron 2 personas del M-19 para entregarle los requisitos que exigía el M-19 para llegar a un acuerdo. Estos eran que dejaran salir a los guerrilleros y guerrilleras para que se fueran a Cuba o Nicaragua y que una delegación fuera al Palacio de Justicia, tanto para recibir a las y los civiles como para acompañar a las personas del M-19 para que llegaran sanas al aeropuerto. El reportero, después de esta reunión, llamó rápidamente al Palacio Presidencial, en donde contestó el ministro de Gobierno, Jaime Castro, quien le dijo que ya iba a mandar un carro para que lo recogiera y lo llevara allá al Palacio Presidencial. Jaime Castro recibió al reportero, quien le entregó las condiciones del M-19. Jaime Castro le dijo que nada de eso era necesario, que lo único que tenían que hacer era rendirse. En ese momento entró Betancur al lugar en el que se encontraban, leyó las condiciones, no estuvo de acuerdo y volvió a irse. A las 10 de la mañana, el director general de la Cruz Roja Colombiana, el doctor Carlos Martínez Sáenz, llegó también al Palacio Presidencial. Él fue recibido por el secretario general de la Presidencia, Víctor Ricardo, quien le dijo que le tenía una misión humanitaria muy importante, que era entrar al Palacio de Justicia, entregarle un mensaje únicamente al Marales y llevar 2 walkie-talkies, uno para el Marales y uno para él. El mensaje que le mandaban al Marales era que tenían garantías de seguridad y de que les hicieran un juicio civil si se rendían. La orden entonces era que entrara al palacio, pero sin interferir ninguna acción militar. Le dijeron también que se quedara ahí en el Palacio Presidencial esperando un momento mientras le entregaban la carta y los 2 walkie-talkies. Pero esa entrega fue bastante larga. Empezando porque a las 10:30 Betancur se reunió con 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el día anterior no estaban en el Palacio de Justicia, quienes le pedían que tuviera un enfoque un poco más flexible, más dispuesto al diálogo para salvar a sus compañeros. Pero también los ministros se tomaron todo su tiempo para escribir la carta, 2 párrafos, y pedirle al presidente Betancur que la firmara. Hacia esa misma hora, entonces, Arias, después de tener toda la información que Arciniegas entregó, su objetivo principal fue silenciar en primer lugar a Violeta. Le dijo entonces a los ingenieros militares que abrieran un hueco en el suelo del piso encima donde estaba precisamente Violeta para llegarle por encima. Poco tiempo después aparecieron 2 soldados con los restos de la ametralladora enfrente de las cámaras de noticias. En mi casa todo era insoportable, todo era horror ante la impotencia y lo inexplicable de aquellos hechos. Antes del mediodía llegaron también Horacio Lapidus e Ivonne Pino, ambos profesores de la Universidad Nacional, y ante el panorama de angustia, se ofrecieron enseguida a llevarnos a dar una vuelta y tomar un helado a las hermanas menores. Ivonne era uruguaya y Horacio argentino. Con ellos habíamos pasado toda la familia unas vacaciones hacía 3 años en Esmeraldas, las playas ecuatorianas. Eran personas de mucha confianza para nosotras, 3 niñas llenas de miedo y confusión por lo que estábamos viviendo. Subimos al Volkswagen Escarabajo de Ivonne y Horacio, y recuerdo que nuestro recorrido parecía hacia ninguna parte, en busca de un helado que le devolviera cierta apariencia de normalidad a nuestra vida.
Después de un rato volvimos a nuestra casa. Era casi imposible evitar no ver toda la gente que estaba reunida en la sala, nada más cruzar la puerta de la entrada a mano izquierda. El ambiente y el desconcierto eran iguales que antes de salir de allí. Quizás había algunas nuevas caras, pero las miradas parecían mucho más preocupadas que antes. Y yo le huía a esas miradas, le huía a esas emociones horribles, a ese ambiente descompuesto, a las palabras innecesarias, y me molestaba ver a mi mamá que se esforzaba por actuar de manera racional, pero albergando el profundo pánico que nos unía. A las 11 de la mañana, como el ministro de Defensa ya sabía exactamente dónde estaban ubicados los guerrilleros y los civiles, inició una sesión de estrategia con su personal. Así llegaron a la conclusión de que había dos formas de atacar el baño. Primero, entrar por el baño de arriba, es decir, abrir con explosivos el piso del baño de arriba para llegar desde arriba, lo mismo que habían hecho con Violeta. Y la segunda, romper la pared oriental del baño desde la biblioteca que estaba incendiada, en donde se encontraba el ducto principal de ventilación, y entonces era un poco más débil la pared, digamos. Pero para llegar a destruir esa pared, básicamente tenían que destruir todo el Palacio de Justicia por dentro, es decir, de verdad tenían que explotar muchas paredes. Entonces, entre las 11:30 y la 1 de la tarde se empezó el plan de Arias para destruir muchas de las paredes internas del edificio del Palacio de Justicia. En este momento, las personas que estaban en el baño estaban desesperadas. Llevaban desde las 8 de la mañana que había salido Arciniegas del baño, esperando o que él regresara o que llegara algún intermediario, pero nada de esto sucedía. La operación Rastrillo nunca disminuyó y al contrario aumentó. Mientras tanto, el general Arias también empezó a sentir la presión que llegaba desde distintos lados de que ya tenía que terminar con ese conflicto. Y si hacia el mediodía Martínez seguía en el Palacio Presidencial esperando. Llevaba ahí desde las 10:30. A esa hora le dijeron entonces que no había suficientes walkie-talkies en el Palacio Presidencial, que sí podía ir a una esquina en donde un soldado le entregaría los walkie-talkies. Hacia las 12:30 llegó el soldado con los walkie-talkies, es decir, esperó otra media hora en esa esquina. Él entonces se dirigió a la casa del florero como le habían dicho que hiciera. Arias todavía seguía explotando muchas paredes y todavía no estaba listo para dar el último golpe de su ataque. Por eso el general Zamudio había dado unas instrucciones muy claras de lo que tenían que hacer en la casa del florero cuando llegara Martínez. Y era básicamente demorarlo. Y querían demorarlo por un lado para darle tiempo a Arias de que siguiera desarrollando su estrategia, pero a la vez porque creían que si Martínez entraba se iba a volver un aliado inmediatamente del M-19 y todo se iba a joder. Por eso le dijeron muy amablemente que lo querían ayudar, pero que ese no era un buen momento para entrar al Palacio de Justicia porque se estaba desarrollando una operación militar muy importante. Le pidieron que si podía esperar un momentito más y apenas fuera posible lo ayudaban a entrar. Martínez nuevamente volvió a aceptar y se quedó allí esperando. En ese momento entonces las y los civiles seguían gritando que por favor parara y el ejército les respondía diciendo que salieran con las manos en alto. Ellos respondían diciendo que no los dejaban salir los del M-19 y no pasaba nada, seguían disparando. Por otro lado, Julia Navarrete, no sé si se acuerdan, la periodista que estaba pues en el Palacio de Justicia cubriendo como todo esto, una de las periodistas que estuvo ahí, claramente hubo muchas más, decidió salir de la tienda en la que se había ocultado desde el día anterior. Cuando salió se encontró con un colega suyo, Rodrigo Barrera, y los dos se quedaron cubriendo la noticia. Más o menos hacia ese mismo momento, antes de la 1, se inició un nuevo Consejo de Ministros en el Palacio Presidencial. Lo curioso es que allí nadie mencionó lo del representante de la Cruz Roja. Nadie preguntó qué había pasado, nadie lo mencionó. Según los registros que quedaron en las actas, parecía no importarles mucho este tema. Cuando Almarales ya sintió muy cerca al ejército, se metió debajo de los lavamanos y dio nuevas órdenes de organización en el baño. Les dijo a las y los civiles que se arrodillaran en el baño en orden de importancia. Es decir, primero los magistrados, después los magistrados auxiliares,
y luego los visitantes, secretarias y conductores. Su idea es que apenas el ejército entrara al baño, viera a los magistrados, dijera: parce, estos son las personas que están acá, no atacamos más. También les dijo a los civiles que siguieran gritando, que ahí estaban, tratando de frenar el ataque. Por otro lado, también reorganizó a las y los guerrilleros y también reorganizó su estrategia de defensa. Solo dejó a 2 hombres a la entrada del baño y le dijo a todos los otros guerrilleros que entraran al baño. Los puso en fila junto a los orinales y les dijo que pusieran sus armas apuntando a los y las rehenes. Claudia no se hizo junto a los orinales, sino que se recostó en una pared debajo de un toallero. Poco después de la 1 de la tarde, Arias posicionó los tanques en el primer piso de la biblioteca. En ese momento había más o menos 2000 personas de las fuerzas militares y la policía militar allí, listas para esa última operación en contra de los 8 guerrilleros que seguían vivos. La idea era disparar con proyectiles a la pared para abrir un hueco y después ya empezar a disparar a través de ese hueco pues directamente a las personas que había adentro. Y la idea también era que las personas iban a salir corriendo del baño y pues iba a haber personas del ejército esperándolas para disparar. Cuando Arias ya estaba listo para disparar, lo retuvieron un momento más porque le dijeron que no podía disparar con los proyectiles de 90 milímetros, sino que lo hiciera con los de 50 milímetros. Pero él, Arias, hacia la 1:30 ya dio la orden de disparar. El primer impacto pegó contra la pared a la altura de un toallero que estaba al lado de los lavamanos. Y sí, efectivamente, ese era el toallero debajo del cual estaba Claudia. Claudia salió volando hacia adelante y al menos 4 personas murieron con esa primera explosión. Entre ellas, la abogada Luz Estela Bernal. También hubo varias personas heridas, entre ellas Mariana. Los y las civiles empezaron a tratar de huir. Algunas personas salieron corriendo instintivamente por la puerta sin pensarlo. Una mujer empezó a golpear al Marales y a llamarlo asesino. Él pidió que se tranquilizaran, que lo dejaran pensar, pero antes de que esto pasara, un segundo disparo explotó contra los lavamanos. Inmediatamente, un francotirador introdujo su fusil por el hueco y empezó a disparar, sin pensar quién había allí. Las y los guerrilleros también respondieron por ese agujero. Cada vez había más muertos. Los civiles que estaban por fuera y seguían vivos volvieron a entrar al baño. Al parecer, entre estas personas estaba Carlos Urán. Cuando en un momento el francotirador sacó el fusil y se detuvieron los disparos por un momento, Almarales le ordenó a las y los guerrilleros que dejaran de disparar y que empezaran a gritar que las mujeres iban a salir. En ese momento Claudia también le dijo a Almarales que iba a salir. En ese momento también salieron entonces Claudia y Mariana. Almarales también dio la orden de que salieran los heridos que se podían parar. Los que no se podían mover igual salieron ayudados por sus compañeros. Almarales dijo, en cambio, que los hombres que estaban vivos tenían que quedarse allí, muriendo como machos. Los civiles no le hicieron caso y simplemente salieron detrás de las mujeres y de los heridos. También así salió Carlitos. Natalia, en cambio, no salió. Ella estaba segura de que su compañero Abraham ya había muerto. Claudia alcanzó a todas las mujeres que ya habían salido. Todas las mujeres estaban en fila y con las manos en alto. Claudia iba ayudando a una mujer mayor que estaba enfrente, por lo que con una mano ayudaba a sostener a la mujer, mientras que la otra la tenía levantada. De un momento para otro oyó un grito que decía: «¡Detengan a esa! ¡Es una guerrillera!». Pensó que la iban a atrapar, pero no hablaban de ella, hablaban de Mariana. A Carlitos también lo atraparon. También creyeron que una civil que estaba ahí cerca a ella, Magali, era una guerrillera. A los 10 minutos se dieron cuenta que no y la dejaron ir. Todo esto ocurrió más o menos a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde salieron distintas personas, como Claudia y el magistrado auxiliar Carlos Urán. Entonces así, las y los civiles empezaron a ir hacia la casa del florero, en donde en ese momento Martínez todavía se encontraba allí. Solo fue en ese momento que el coronel Plazas le dijo que ya podía entrar al Palacio de Justicia.
Entonces Martínez, junto a 5 camilleros que lo acompañaban, se dirigieron hacia el Palacio de Justicia, acompañados por Plazas Vega y Vargas Villegas. En la entrada principal del Palacio de Justicia, estos 2 hombres le dieron la mano, les dijeron que los estaban esperando en el 3er piso y los dejaron solos. Con dificultad, en la oscuridad, Martínez y sus compañeros llegaron al 3er piso donde se encontraba Arias. Cuando llegó allí, Martínez dijo que llevaba un mensaje del presidente y Arias le dijo que sí, que eso era muy importante, pero que cómo se iba a meter en medio de esa balacera. De repente sonó el teléfono de nuevo. Era Julia Navarrete. Eran las 2:17 del 7 de noviembre, cuando mi padre salió por la puerta del Palacio de Justicia. Ellos 2 vieron que salía saltando sobre una pierna, mientras de cada lado lo sujetaba un soldado. Comenzaron a gritar los nombres de las personas que ellos reconocían y entonces dijeron: «Ese es Urán, es el magistrado Urán». Julia Navarrete buscó en un teléfono y llamó a mi mamá. «Está herido en una pierna porque iba saltando sobre la otra, pero está vivo. ¡Búsquelo!», le dijo afanada. Mi mamá tomó sus cosas y salió enseguida de nuestra casa y se dirigió lo más rápido que pudo al hospital militar. Pensaba que con seguridad los militares lo habrían llevado allí para atenderlo. Estaba segura de que toda la pesadilla estaba por terminar. Llegó al hospital militar, miró, preguntó, pero nadie le dio ninguna información ni lo encontró. Después de un rato se sentó y se vio reflejada en los rostros de otra familia que también buscaba a alguien sin obtener respuesta. Era la familia del magistrado Manuel Gaona. Apenas intercambiaron el saludo. A las 2:10 de la tarde, al parecer, el M-19 dejó de disparar. En general, durante todo este ataque final es muy difícil entender qué pasó. Si mataron a las personas saliendo afuera del baño o en el baño. Incluso dijeron que a Urán lo mataron en el baño, pero ya vimos que salió. A las 2:20 de la tarde, algunos soldados llegaron donde estaban Arias y Martínez a decir que habían concluido con la operación. Faltaba poco para la caída del sol en Bogotá. Luz Helena se cansó de ser espectadora y, sin comentarlo con nadie, decidió ponerse una bata, colgarse un estetoscopio y dirigirse a Medicina Legal, un edificio ubicado en el corazón de lo que entonces ya se conocía como la calle del Cartucho, una olla de venta de droga y habitación de miles de indigentes. Luz Helena había hecho sus prácticas allí y conocía bien el lugar. Entró sin que nadie le preguntara nada y llegó hasta la oficina del director del instituto, el doctor Egon Lichtenberg, su antiguo profesor de patología. Lichtenberg la hizo sentar. Luz Helena le dijo que buscaba a su amigo, el magistrado Carlos Urán, uno de los magistrados que había quedado atrapado en la toma del Palacio de Justicia. El director hizo llamar a la doctora Alarcón, una médica forense de turno, y juntas recorrieron las salas del lugar entre decenas de cadáveres. Tras la inspección era claro que mi padre no estaba allí. Miró en la sala donde se hacían las necropsias, en las cubetas, en las neveras, pero tampoco lo encontró allí. Germán Castro Caicedo, Fernando Gómez Agudelo, Gloria Moreno, Teresa Morales y nuestra vecina, Perla Gallardo, tampoco habían soportado estar allí sentados y habían tomado camino a la Plaza de Bolívar. Hacía un viento frío que bajaba de los cerros orientales, pues eran casi las 6 de la tarde. Gloria y Teresa se abrazaban para calentarse y resistir mejor todo lo que estaban viendo. Militares por doquier, un edificio ruinoso, destrozado, un penetrante olor a quemado,
mucha gente perdida buscando aterrorizada. Germán y Fernando cruzaron la plaza e intentaron entrar al edificio, pero se los impidieron. Germán se presentó como periodista y explicó que buscaba a su amigo el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Le indicaron un camión lleno de cadáveres donde podía buscarlo. Sin pensarlo, Germán fue hasta el camión y tras revisar tampoco lo encontró entre los cuerpos arrumados como racimos de plátanos. Abatidos, decidieron volver sobre sus pasos y abandonar la plaza. Derrú llegó a nuestro apartamento al finalizar la retoma del palacio y desde allí llamó a su tío, Francisco Rengifo, que para entonces era capellán del ejército con el título honorario de brigadier general, pero sobre todo consejero espiritual de algunos de los comandantes y oficiales, así que los conocía bien. Rengifo lo escuchó y después de hacer algunas averiguaciones volvieron a hablar. El consejo fue dejar las cosas como estaban, no preguntar más, pues todo estaba muy enredado y el ejército sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto que no íbamos a detenernos en nuestra búsqueda. Mi mamá pidió apoyo al Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y él la contactó con el general Nelson Mejía, procurador delegado de las Fuerzas Armadas. Le dio una cita para el día siguiente, el 8 de noviembre, a las 8 de la mañana. Germán Castro y Fernando Gómez habían estado en las instalaciones del noticiero que había acabado de transmitir la emisión de las 7 de la noche. Querían conseguir la cinta de la última transmisión de noticias y la imagen sobre la que varios aseguraban que se veía salir vivo a mi papá para que mi madre pudiera entregarla al general. Mi mamá no pudo ver las imágenes cuando las tuvo esa noche en sus manos. No contaba con los equipos técnicos para ese tipo de cassettes profesionales, pero era la prueba más rotunda que podía tener de que su marido había salido vivo del lugar. Cuánta esperanza puso en esa cita, me dice hoy, una noche más sin dormir y suplicando poder acabar ya con esa pesadilla. Mientras todo esto sucedía, mis hermanas y yo nos habíamos ido con Clímaco Giraldo a su casa. La casa de los Giraldo quedaba bastante lejos de la nuestra, en el norte de la ciudad. Las horas pasaban lentas y me sentía extraña, con una terrible sensación que pesaba y no me dejaba estar, trastornada por la tensión, por lo que había logrado ver y oír, el tanque pasando delante de mis ojos, las voces en la radio el día anterior, la gente en mi casa. Yo quería que me contaran qué pasaba, qué habían averiguado, dónde estaba mi papá, por qué debíamos estar nosotras lejos. Yo quería estar más que nunca en mi casa con mis padres, con mi familia. No recuerdo a qué horas nos fuimos a la cama esa noche, pero sé que mi hermanita, la menor de las 4, tenía cólicos y ninguna podía conciliar el sueño. A mi mente vino de repente una canción que me había gustado siempre. Era suave y se la empecé a cantar, pensando que así la ayudaría a tranquilizarse y se podría dormir. Era una canción infantil, pero hablaba de la guerra, de mujeres solas que buscaban a su marido. Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, mirando la frescura de las aguas al caer. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener. Deténgase usted, soldado, que una pregunta le quiero hacer. ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido, ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio, y buen mozo como usted, y en la punta de su espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto fue. Me detuve en el canto. Sentí muy fuertemente a mi papá. Mi voz tembló, me dolió la garganta y no pude seguir cantando.
Sentí muchísima tristeza y abandono. Quería estar con él, tomarle la mano y que él me abrazara a mí también. Sabía que él estaba tan solo como yo, como nosotras en ese momento. Quería que nos protegiéramos mutuamente, que no nos dejáramos ir, que permaneciéramos juntos, que siguiéramos siendo una familia. Lloré en lo más profundo de mí, como nunca lo había hecho antes. Me quedé petrificada, mi cabeza estaba a punto de estallar, sentí muchísimo frío y empecé a temblar. Una bola dura, como un ovillo de lana templada, se instaló en mi garganta. Sentí ganas de gritar, de llamar a alguien, de llorar, pero todo fue silencio. Algo había cambiado para siempre, aunque yo no lo supiera definir.